Menos mal que has venido, Hyuga. Es tan tarde que pensamos que te habías acobardado. ¿Se puede saber quiénes son ustedes? Que me han hecho acudir hasta esta tierra congelada, donde no asoma el menor rastro de vida. Nosotros vivimos aquí, concretamente en Bluegrad, la ciudad azul. ¿Han dicho en Bluegrad? No puede ser. Creía que todos los habitantes de esa ciudad desaparecieron hace siglos a causa del clima. Algunos logramos sobrevivir. Somos los legendarios guerreros de Bluegrad. ¡Los guerreros azules! Mi maestro me contó que eran un poderoso ejército que controló las regiones boreales durante la Era del Mito. Dicen que su poder se comparaba al de los caballeros de Atena. Entonces seguían vivos. Hyuga, necesitamos de tu fuerza. Únete a nuestro grupo, camarada. Yo soy un caballero de Atena. Si te niegas, tendrás que morir. ¿Creen que unos guerreros oxidados como ustedes podrían matarme? ¡Señor Alexer! Tranquilos, yo me encargo de esto. Alexer, o como te llames. Sé que su propósito real es el de conquistar las regiones del sur. Y yo, como caballero de Atena, soy un obstáculo para sus planes. Es por eso que me han llamado. Para asesinarme. Bastará solo con esta técnica. ¡Polvo de diamante! ¿Qué? Parece que mi ataque ha sido inútil. Considera que hemos vivido en este frío desde la Era del Mito. Una técnica de congelación como la tuya es igual a un simple cosquilleo. Te lo preguntaré una vez más. ¿Te unes a nosotros o prefieres morir? ¡Tu terquedad será tu perdición! ¡Impulso azul! Por fin has despertado. ¿Quién eres tú? Soy Natasia, hija del gobernador de Bluegrad. ¿Dijiste Natasia? Sí. ¿Le pasa algo a mi nombre? No, no pasa nada. ¿Cuidaste de mí?
Perdón por haber causado molestias. No, yo te pido perdón por mi hermano. ¿Eh? Entonces el guerrero azul, Alexer. Así es. Alexer es mi hermano mayor. Tengo que pedirte un favor. Debes proteger a mi padre de Alexer. Mi hermano tiene la intención de matarlo. ¿De qué estás hablando? Mi padre, Piotr, ha gobernado Blugrad pacíficamente, viviendo confinado para siempre en este frío eterno. En cambio, Alexer no piensa igual, ya que considera que Blugrad debe extenderse más al sur, donde brilla la luz del sol. Por eso, hace 5 años, mi padre lo condenó a un destierro eterno. Alexer ahora ha vuelto acompañado de los guerreros azules, y me temo que su intención es acabar con nuestro padre para gobernar Blugrad a su gusto. Te lo ruego, eres el único capaz de hacerle frente. No quiero que mi padre muera, y menos a manos de su propio hijo. No podría. Perdería las fuerzas para seguir viviendo. Por eso esperaba que tú... Natasia. Estúpido anciano. Si por ti fuera, los habitantes de Blugrad morirían congelados. Seré yo, Alexer, el que brinda el calor de la luz del sol a estas personas. Los guerreros azules destruiremos a todo aquel que se oponga. Señor. ¿Qué sucede? ¿Hyoga despertó? Sí. Bien. Hola, soy Alex Valgrín y bienvenidos todos a la Taberna del Santuario. Mi hermanito lindo, aquí vas a poder encontrar reviews, curiosidades, entrevistas, reacciones y también salimos a incursionar para conocer un poco más sobre el universo de las convenciones. Así que ya sabes, pues papelindo, si te gusta el mundo friki, otaku, geek, el cine, el manga y el cómic, síguenos aquí en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y también en TikTok. Mi nombre es Alex Valgrín y esta es tu Taberna del Santuario. ¡Chao! El tiempo pasa, pero hay leyendas que no envejecen. Rescatamos el origen, los secretos y la memoria de la Era Dorada. Saint Seiya, en sus primeros años, oculta mucho más de lo que conocemos. Porque para apreciar el futuro, debemos conocer su historia. Eres el único capaz de hacerle frente. No quiero que mi padre muera, y menos a manos de su propio hijo. No podría. Perdería las fuerzas para seguir viviendo. Descuida, Natasia. No permitiré que nadie asesine a tu padre para cumplir sus ambiciones. No sin antes enfrentarse conmigo. ¿Yakov? ¿Qué estás haciendo aquí, Yakov? ¿Y todavía lo preguntas? Estábamos todos preocupados por ti. Desapareciste sin dejar rastro. Además, ha ocurrido algo terrible en nuestra aldea. ¿La aldea Koutek? ¡Sí! Llegaron los guerreros azules diciendo que ahora Blugrad es dueña de la aldea. También amenazaron con matar a quien se quede en la aldea. No puede ser. Y desde que desapareciste, te he estado buscando por todos lados. Mierda. Si tan solo tuviera mi armadura. Sabía que dirías eso. Toma, aquí tienes tu armadura. ¡La has traído contigo! ¡La armadura de cisne!
Así que ya despertaste, Hyuga. Si no te aniquilé con el impulso azul, es porque consideré darte otra oportunidad. Y bien, ¿has considerado unirte a nosotros? Te lo dije antes. Seré un caballero de Atena hasta el final. Ni muerto me pondría de su lado. Ya veo. Es una lástima desperdiciar el poder de un caballero como tú. Espera un momento, Alexer. ¿Y ahora qué? ¿Vas a rogar por tu vida? Para nada. Es tu hermana, Natasia. Está preocupada por el posible ataque a tu padre. Ya es demasiado tarde. La única forma de hacerle entender fue partiéndole la cabeza en dos. ¿Qué has hecho? ¿Te sorprende? Porque tú serás el siguiente. ¡Espera, Alexer! Si Natasia se entera, ¡morirá! ¡Tienes que parar! ¿Sabes lo que pasará si te exponemos desnudo al exterior en una región tan fría como esta? Se formarían cristales de hielo sobre tu cuerpo y morirías congelado en menos de 3 minutos. Tu cuerpo será convertido en un cubo de hielo. ¿Cómo? ¡Ha roto las cadenas! ¡Hyuga! ¿Cuándo se ha puesto su armadura? ¡No importa! ¡Mátenlo! ¡Tornado frío! Yakov, debes encontrar a Natasia. ¡Detente! Señor Alexer, Váyanse. Necesitamos espacio. ¿Estás dispuesto a morir congelado, Hyuga? ¿Lucharás hasta el final para vencer a alguien como yo? Así es. Lo haré porque sé que voy a derrotarte, Alexer. Eso está por verse. Esta vez no tendré piedad. ¡Polvo de diamante! señor Alexer. ¿Qué? El poder de Hyuga es mucho más intenso que antes. ¡Prepárate para sucumbir a mi pulso azul! No puede ser. Detuvo el impulso azul con una sola mano. ¿Qué carajos? Tu conducta es imperdonable. ¿Cómo pudiste asesinar a tu propio padre para invadir territorios vecinos? Muere ahora y discúlpate ante él en el inframundo. ¡Ejecución de Aurora! Señor Alexer. ¡No me toquen! Es increíble el poder que puede provenir del cosmos de Hyuga. Me ha congelado bajo el cero absoluto. Camus y el Caballero de Cristal me enseñaron a capturar la fuerza eterna de los glaciares eternos de Siberia. Por eso no importa lo poderoso que sea el frío ejercido sobre mí. Cuanto mayor sea, más se incrementará la capacidad de mi cosmos. ¡No puede ser! ¡Morirá congelada! ¡Natasia! ¿Por qué has hecho esto? ¡Natasia! ¡Apártate, Alexer! ¡Natasia! Aún
Aún respira. Hemos llegado a tiempo. Natasia. Sé que he hecho cosas terribles, Natasia. Te ruego que me perdones. Jacob, regresemos a Koutek. Espera, Hyoga. ¿Por qué no has acabado conmigo? He preferido ayudarte. Tienes aún una vida por delante para arrepentirte de tus actos. No quiero que tu hermana, que tanto te ama, pierda las ganas de vivir si tú no estás. Y aunque no te lo haya dicho, porque mi difunta madre también se llamaba Natasia. Oh, stay.